debatir. ¿Qué se requiere para ser presidente de Colombia? Fíjate tú, estábamos algún día, yo tengo una hija de 14 años que es muy aguda, saludo especial para ella, se llama María, y ella en algún momento me preguntó, hace ya varios años, tenía como 10 añitos, me dijo, papá, ¿qué se requiere para ser presidente de Colombia? Una pregunta como muy sencilla, pero que yo vi que tenía muchísimo fondo. ¿Y qué se requería? Es muchas variables, muchas cosas, unas cosas de formación, otras cosas de experiencia y otras cosas yo creo que de calidades, no sé, personales, profesionales, adicionalmente como Colombia, se requerirá lo mismo para ser presidente de Colombia que ser presidente de Suiza, o ser presidente de Francia, o ser presidente de Uruguay, no sé. ¿Por qué? Porque también tiene una variable, esto es un país realmente complejo, realmente problemático, con un conflicto de más de 60 años que no se acabó en la firma de hace 8. Te ratifico lo que estás diciendo, vasto territorialmente, exactamente, con unas dificultades también topográficas inmensas, regiones diferentes, es decir, gobernar un país como Colombia es difícil. Claro, y ella me lo preguntaba en algún momento porque pues en mi casa pues se ven muchas noticias y me preguntó si podía ser una mujer, si ya podía ser una mujer porque nunca habíamos tenido. Yo dije, claro que sí, el problema no es de género, pero yo creería que sí hay algo, doctor Antonio, que es importante en temas, por ejemplo, va a sonar frívolo, pero yo creo que la edad sí es importante en algún momento, como lo veníamos mencionando ahorita en los otros cargos. Yo creo que alguien que tenga un poco más de 50 años, que tenga un recorrido de unos 30 años, no necesariamente en el sector público, podría también ser en el sector privado, pero es alguien que haya al menos tenido, por ejemplo, cargos de dirección, de mando, de confianza, que haya tenido personas bajo su cargo, que entienda lo duro que es cuando a un trabajador se le enferma el hijo, que entienda y tenga esa empatía. Que tenga sentido social. Que tenga sentido social, que tenga sentido común inclusive. Y no solamente el tema de la edad, yo creo que también hay algo de formación. No puede ser que cualquier persona, y que siento que es lo que va pasando, y mira por qué lo digo. Nosotros tenemos un presidente vecino aquí al lado, que perdió las elecciones y no lo quiere reconocer, que es un señor sin formación alguna. Y no estoy denigrando de que él fuera un... Estamos hablando de Venezuela para ser preciso. Claro, exactamente. Pero es que también en Bolivia hubo un presidente sin ninguna formación. Pero es que en otros países cercanos también han tenido presidentes sin ninguna formación o con formación acabada. Y entonces me dirán, usted solamente está mirando a la gente de la izquierda. No, también la gente de la derecha. Mire, en Chile, el presidente actual de Chile es un señor que cuando se posesionó como presidente no había acabado su carrera de derecho, 35 pero años. Tenía 35 años. El señor Daniel Ortega nunca terminó sus estudios tampoco y hoy está liderando una dictadura en Nicaragua. Yo no sé entonces cómo hacen esos mismos gobiernos o inclusive gobiernos de aquí o líderes de acá para decir lo más importante es la educación, pero están de la mano con gobiernos que tienen presidentes que no estudiaron nada o que no pudieron terminar nada. Y vamos al caso puntual que creo que tú lo recuerdas, de Julio César Turbay Ayala. Claro, claro. Un líder que no... Aquel hombre que decía que la corrupción en sus justas proporciones. En sus justas proporciones. Y fíjate algo, a mí me parece que Julio César Turbay Ayala ha sido caricaturizado, pero a mí me parece que no fue un tan mal gobierno. Me parece que fue un gran líder. Fue un buen líder. Exactamente. Pero, ¿por qué te traigo ese caso específico, doctor Antonio? A mí me encanta como el presidencialismo, me encanta, más que el presidencialismo, la presidenciología. Me encanta estudiar la vida de los presidentes, me encanta estudiar eso y una recomendación muy respetuosa para quienes quieren ser presidentes de Colombia. Yo creo que hay que estudiar mucho las biografías de los líderes, no solamente de los presidentes, de quienes han sido grandes generales, grandes líderes de la industria, grandes líderes de las empresas y también de presidentes. Pero también hay que leer... Como grandes líderes militares. Exacto. Por ahí tengo libritos muy buenos sobre eso.
Usted recomiéndame los que tiene aquí. Bueno, aquí traje algunos libritos. Muéstrelo. Y lo otro es no solamente leer sobre biografías presidenciales, sino adicionalmente leer las memorias presidenciales. Este libro yo creo que es maravilloso, lo recomiendo desde todo punto de vista, se llama En la Arena, y es de Richard Nixon. Qué curioso, el único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado, que no el único muerto, ¿no? Porque ellos en Estados Unidos han matado a varios presidentes. Sí, claro. Lincoln, claro. Garfield, Kennedy. Atentados contra Roosevelt, contra Teddy Roosevelt. Entonces, Nixon uno dice contra Reagan. Claro, entonces uno lo que dice es... Ahora contra Trump, claro, como candidato. Pero yo creo que hay que leer qué experiencias tienen, y ni siquiera esas experiencias desde el punto de vista de la administración pública, sino desde el liderazgo, desde cómo manejar una situación compleja, adversa, porque de eso se puede aprender, no solamente hay que aprender en cabeza propia, también se puede aprender en cabeza ajena. Y hay libritos... Entonces, se llama En la Arena. En la Arena, con una frase inicial que la vamos a recomendar mucho. Léala. Bueno, la voy a leer, es un poquito larga, pero yo creo que es maravillosa y muy recomendada para muchos de los que quieren llegar en paracaídas a los cargos más grandes. Dice: no es quien critica el que importa, ni quien ve cómo cae un espíritu fuerte, ni quien comenta lo que pudo haber hecho mejor, quien hizo algo. El honor ha de ser para quien permanece en el ruedo con el rostro manchado de tierra, de sudor y de sangre, combatiendo con ánimo, y que aunque incurra en yerro, vuelve a la carga una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin errores ni fallos. El que se empeña en lograr su propósito, que sabe de grandes entusiasmos y de hondas emociones, que se inmola por una causa noble, que conoce al final la aventura de obtener grandes logros, y que en caso de sufrir lo peor y salir derrotado, lo hace con valentía, no queriendo ocupar un lugar junto a las frías y tímidas almas que no supieron nunca lo que es una victoria ni una derrota. Theodore Roosevelt, el presidente número 26 de los Estados Unidos, en mi concepto, muy personal como siempre, el mejor presidente de los Estados Unidos, el que tomó las enseñanzas del almirante Mahan, el que volvió a América grande por primera vez, el que de verdad, inclusive afectándonos a nosotros, a Colombia. Ese es el de I Took Panamá, ¿cierto? Pero es el que entiende geopolíticamente que si querían ser el nuevo hegemón, desplazar a Inglaterra, tenían que ser los dueños de las rutas de comercio marítimo, de los canales, de los estrechos, de Cuba, de Hawái. Yo creo que es algo muy importante estudiar a Theodore Roosevelt y cómo él se equivoca también, porque no sé si te sabes un poquito de esa historia. Cuéntela. Roosevelt era el vicepresidente de McKinley, y a McKinley lo asesinan. Fíjese pues, el tercer presidente asesinado en esa época. Y cuando matan a McKinley, el vicepresidente asume. Y entonces él se reelige luego. Claro, había sido gobernador de Nueva York, era un gran... es una vida apasionante la de Theodore Roosevelt. Y cuando podía volverse a reelegir, dice, no, yo creo que no es correcto, creo que no es justo, entrega el mando a alguien de su confianza, y ese alguien de su confianza lo traiciona. Como ocurrió en Colombia. Exactamente. ¿No? Mira lo que cuando uno estudia las vidas de sus presidentes, cómo se parecen las cosas que pasan en determinados países. Y cuando él se quiere volver a reelegir, ya no va por el partido republicano, que era el que lo había elegido inicialmente, sino que crea un partido con un nombre muy curioso para nosotros, el Partido Progresista. No dura mucho, no dura casi nada, no se logra reelegir, y es una gran enseñanza. En mi concepto, el mejor presidente de los Estados Unidos, el presidente número 26, de principios del siglo XX, no se pudo reelegir. Fíjese lo curioso. Andrés, usted me hace una cosa importante, y es que la historia de Panamá no se conoce hoy en Colombia. Haremos un programa, lo invito a que me acepte de una vez. Muchísimas gracias, claro que sí. Que hacemos todo ese recuento de por qué se perdió Panamá, las consecuencias de esa pérdida y cómo fuimos indemnizados
con una irrisoria suma de dinero en su momento. Es una historia que contaremos entonces después. Mire cómo surge a través de estos conversatorios algo para que la gente conozca. Claro que sí. Entonces hay que aprender de esos errores nuestros, de esos errores de ellos, de los errores de todos, y por eso es que le hago la invitación a leer a la gente que quiere asumir posiciones de poder en algún momento, no solamente biografías, sino memorias. Aquí le traigo otros libritos, muy por encima. Los presidentes, esos hombres, Ignacio Arizmendi Posada, La audacia del poder, un ex canciller, muy buen libro. Jaime Bermúdez, cuenta sobre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los retos del poder, y alguien que yo admiro mucho y no he podido tener una entrevista con él, y ojalá usted la lograra, Plinio Apuleyo Mendoza, que un personaje extraordinario de Colombia. Claro, ex embajador en Portugal, ex embajador en Venezuela, en el momento... Un hombre culto absoluto. Absoluto, hijo del doctor Apuleyo también. De Plinio Mendoza Neira. De Plinio Apuleyo Mendoza. De Plinio Mendoza, sí. Plinio Mendoza, que era el hombre, con mi padre, de confianza de Jorge Eliezer Gaitán. Mire pues, entonces, este señor es apasionante, y el libro son unas cartas a los expresidentes colombianos de forma maravillosa porque los describe muy bien. Y de otro ex canciller, fíjese usted, el libro El poder presidencial en Colombia. Estos son los libritos que me encanta leer a mí como hobby, como cuando tengo tiempo libre, que cada vez es menos. Que ya no tiene tanto. Exacto, que cada vez es menos, pero muy recomendados para los que quieran de verdad opinar sobre la realidad nacional y sobre recomendaciones a quienes quieren estar cercanos, inclusive a quienes eligen ocupar posiciones de poder. Muy bien, sigamos hablando de características de un presidente que requerimos. Mire, ya sabemos que tiene edad, experiencia, habilidades personales. Hombre, yo creo que hoy, de pronto antes no, pero también creería que desde hace unas décadas hacia atrás, un presidente de Colombia que no sepa hablar inglés tiene serios problemas, me parece a mí. Es un presidente que se ve limitado para llevar la representación, como lo indica el artículo 113 de la Constitución de Colombia, la jefatura del Estado, que es la representación de los colombianos ante todo el mundo. Me parece que es alguien que tiene que tener una disciplina personal, como la que tienes tú, Antonio, con el tema del deporte. Me parece que es alguien que tiene que ser sin muchos vicios. No estoy diciendo pues que no se tome un whisky, un aguardiente, no se fume un cigarrillo, pero me parece que alguien... O un roncito Medellín 3 años. Exacto, o 18. Saludo especial para el doctor Esteban Ramos a esta hora. Creo que la disciplina o las virtudes de una persona no puedes estar dominado por los vicios, y no solamente vicios de los que acabo de hablar, sino alguien que sea, por ejemplo, dominado por las pasiones. Los odios, tampoco. Los rencores. Los odios, los rencores, la envidia, las infidelidades, también, ¿cierto? Esto es tener una vida muy promiscua. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que requiere una jefatura del Estado en Colombia requiere tanto tiempo, requiere tanta solidez, inclusive, y lo voy a decir, así suene muy, no sé, habrá gente que no le gusta, pero yo lo voy a decir. Yo creo que hay gente que tiene que tener una fortaleza moral muy grande, una autoridad moral muy grande, porque mandar en un país como Colombia es muy difícil, y más con la cantidad de cosas que nos han pasado en los últimos años. Alguien sin la autoridad moral para llegar allá me parece complicado. Vale, le voy a decir una cosa, inclusive, que suena raro. A mí me parece que un presidente de Colombia, ojalá, no necesariamente, pero ojalá tuviera hijos. Yo creo que la condición de papá o de mamá da una visión distinta o de abuelo. Sí, como soy yo. Exacto, eso es una condición distinta. Usted ve la vida de otra forma, y me ha pasado inclusive con compañeros que opinaban mucho sobre temas delicados que se vuelven políticas públicas, y que después de que tuvieron sus hijos dicen, hombre, yo ya veo esto de forma distinta, yo ya esto no lo miro como lo miraba hace unos 10 años, hace unos 5 años, porque los hijos te dan otra cosmovisión. Entonces, en esas habilidades blandas, el liderazgo, el manejar la irascibilidad también, cómo
desarrolla el liderazgo, ¿cierto? ¿Cuántas personas has manejado? ¿Cuántas personas te siguen de verdad? Da muchas ideas, no una profesión específica. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un abogado, no estoy diciendo que tenga que ser un economista, no estoy diciendo que tenga que ser un ingeniero. Todos lo han hecho bien, aquí hay abogados que lo han hecho bien, ingenieros que lo han hecho bien, economistas que lo han hecho bien, pero yo creo que sí hay profesiones que son más acordes con otras, y no estoy denigrando de las otras, pero si alguien me dice, yo estudié chef, me parece súper bien, pero creo que no tiene la suficiente información para dirigir un estado, un departamento o una ciudad. Yo estudié, ¿qué más? Decir, diseño de modas. Yo estudié, a ver, no sé, hoy sería súper importante un ingeniero ambiental, un ingeniero ecológico, tantas profesiones, politólogos. Nosotros no hemos tenido ningún presidente politólogo, porque los politólogos generalmente se dedican a estudiar las ciencias políticas, pero no a ejercer la política. ¿Qué más decir? Un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un militar, gente tan brillante, un militar, un profesional en ciencias militares, un profesional en ciencias navales, como gradúa hoy la Escuela Naval Almirante Padilla. Tantas cosas para estudiar, tantas profesiones. Un administrador público, creo que también existe como pregrado, y es importante que todos lo tuvieran claro. En esencia, puede ser presidente cualquiera que tenga esas habilidades que tenemos: edad, experiencia, habilidades blandas, liderazgo, familiares, disciplina, morales, una disciplina toda propia, con su cuerpo, con su estudio. Así es. Es que creo que eso es fundamental. Te da la calma. Tú que sudas todos los días jugando tenis, te das cuenta que la cantidad de las cargas que se tienen en el ejercicio profesional, uno libera las endorfinas cuando suda, ¿no? Pero además el tenis te da mucha paciencia, te da inteligencia para colocar la pelota en el punto exacto. Ese era el último elemento que te iba a mencionar. El tema es, aquí hay una palabra que la han machacado mucho, y me vas a disculpar la expresión, que yo sé que no es la mejor en cámara, pero se la han perrateado mucho. Aquí a todos le han puesto el adjetivo estratégico, pensamiento estratégico, dimensión estratégica, y uno lo que piensa es, yo lo que creo es que un presidente sí tiene que ser un estratega. Antes decían un estadista, ¿cierto? No un estadístico, que es distinto. Un estadista es alguien, un hombre de Estado. Estadistas eran pocos, Carlos Lleras Restrepo. Muy pocos, exactamente. El expresidente Álvaro Uribe. Exacto. Eduardo Santos. Como juristas muy pocos también. ¿Cierto? Muchos abogados, pocos juristas. Muchos políticos, pocos estadistas. Pero yo lo que sí creo es que tiene que ser un estratega, ¿cierto? Para liderar un país, y más un país como Colombia. Y una estratega es alguien que no se queda en los niveles tácticos y operativos, que no se queda en los niveles de maniobra, está en la estrategia, es el que vuela por encima, es el que mira desde arriba, es el que hace prospectiva, es el que tiene las líneas generales. También en algún momento le tocará hacer un oficio, pues, ¿cierto? Lo que sea. Le tocará escribir una columna. Al líder le toca hacer de todo. Exacto. Hasta barrer para dar ejemplo. Claro que sí. Pero tiene que seguir en la dimensión estratégica. Es correcto. No puede bajarse, a los niveles tácticos, operativos o de maniobra. Así es. Hombre, Andrés, ya dimos una tertulia aquí, conversatorio de las calidades de un presidente. Invitamos a que los ciudadanos colombianos y los del mundo entiendan que debemos tener gente que gobierne con esas grandes habilidades que nosotros decimos, desde la edad, la experiencia, las habilidades blandas, morales, de liderazgo, las habilidades personales en su ejercicio, y sobre todo un hombre capaz de enfrentar los retos con seriedad que tiene un país. Claro que sí, no solamente unos charlatanes o alguien que sepa hablar o echar un discurso. ¿Por qué? No, nosotros no necesitamos un presidente coaching. Coaching hay muchas personas, ¿cierto? Hay gente que sabe echar un cuento y ya, porque adicionalmente se requeriría de la ejecución, de la ejecutividad. Alguien que haga que pasen las cosas, no solamente que diga las cosas.
que haga que pasen las cosas. Un ejecutor. Un verdadero concluir. ejecutor. Así es. Un ejecutor, aquí concluimos los dos. De manera que Andrés, hombre, conversar con vos es muy agradable. Igualmente, doctor Antonio. Y este país tiene que entender tantas cosas que hablamos, pero que buscamos que alguien las ejecute también. Quedamos pendientes de Panamá y el pensamiento te agradece, hombre, esta charla hoy tan agradable sobre las habilidades. Muchísimas gracias a vos, doctor Antonio, de nuevo por la invitación, a todo el equipo técnico, a todos los que nos ven de nuevo, y hay que escoger muy bien. Pensemos muy bien a quién vamos a escoger, quién va a liderar los destinos de este país y después de nuestro departamento y de nuestra ciudad, porque lo público es la búsqueda de la felicidad para todos. Muchas gracias.